Muchísimas gracias, todo un placer estar aquí. Lo primero, confirmar, entiendo que veis bien mi pantalla, sí, ¿verdad? Perfectamente, la miramos a usted y la presentación. Vale, perfecto. Es que yo soy un poquito mal. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, como decía, un placer estar aquí. Para mí es todo un orgullo. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que me habéis invitado. Y, y bueno, pues la verdad que vamos a tratar de un tema bastante importante que creo que os va a gustar bastante a todos los niveles, ya si sois muy técnicos, si sabéis mucho o poco o menos. Creo que es un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida y creo que os voy a hacer pensar un poco. Con lo cual, voy a hablar un poco de la ciberguerra y la brecha física, que así dicho con ese título parece algo muy técnico, pero ya veréis que va a ser interesante. Entonces, en primer lugar me presento, aunque ya me han presentado un poco, pero bueno, para que conozcáis un poco sobre mí y demás. Bueno, pues como ya sabéis, me llamo Elisa Lises. Actualmente compagino varios trabajos. Trabajo como hacker ético en Minery Report, que es una empresa de ciberseguridad. Ahí soy Offensive Security Engineer, es decir, soy hacker ético. Y bueno, pues como ya me han presentado, lo compagino con la Dirección Académica de Grado de Ciberseguridad en la UNIR y bueno, pues soy docente y imparto diversos cursos, certificaciones, todo enfocado en ciberseguridad. No me paro mucho en mi formación, pero bueno, pues si queréis saber un poquito pues cómo me he formado hacia todo este sector y demás, pues bueno, soy ingeniera informática, tengo un máster en ciberseguridad y bueno, tengo un poco de conocimiento de peritaje informático y sobre todo pues mi experiencia es en hacking ético. Con lo cual, dicho esto, pues vamos a empezar un poco con lo que es la ponencia, ¿no? Bueno, lo primero quiero haceros reflexionar un poco sobre lo que es la ciberguerra, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues es muy importante que conozcáis el concepto, que ya os sonará más porque ya se oye más en las noticias el término y bueno, pues ya está más en nuestro día a día, ¿no? Sin embargo, me gustaría que pensarais, ¿no? Que antes pues la guerra era simplemente a tiros, a matarnos, ¿no? Y a defendernos pues con escudos, con armas, con lo que sea, ¿no? Sin embargo, hace relativamente, iba a decir poco, pero al contrario, es decir, desde hace bastante tiempo existe la ciberguerra y no somos del todo conscientes de que no es solo ahora mismo cuando hay ciberataques, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues os hablo de Stagnet, ¿vale? Stagnet es un gusano, es decir, es un malware, para el que no sepa un poco todos estos términos. Un gusano lo que es un malware, es un código malicioso, es decir, un programa maligno, ¿no? Que no solo infecta un dispositivo, sino lo que hace es que se autopropaga por la red o por diversas redes, subredes, sistemas y demás. Con lo cual es muy peligroso porque ya no solo, os hacéis una idea, no solo afecta a un sistema, sino que encima se autopropaga. Con lo cual, os oigo un poco, pero no sé si es porque os oigo, me oigo eco, pero bueno, si me oís mal, me avisáis. Bueno, en conclusión, quiero hablaros de esta ciberguerra que parece que, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que, bueno, parece que ha pasado mucho tiempo, que no es muy actual. Sin embargo, esta ciberguerra ya empezó en el 2005-2010, ¿no? Aproximadamente sobre esa fecha. Esto no es muy sonado, salvo que estéis en este tema, pero sí que es cierto que Hoy me van a gustaría dar hablar de esto demostraciones porque es muy también, importante. pero no sé. Por ejemplo, es un ataque muy sofisticado y lo que hacía es que aprovechaba 4 vulnerabilidades 0-day, que eso es simplemente unas vulnerabilidades que no están parcheadas, es decir, que no están solucionadas y aprovechaban esas vulnerabilidades en Windows y pues lograban acceder a lo, es lo que iba a decir Ronnie, muchas gracias, sí que apaguen sus micrófonos porque os oigo y entonces me hago un lío. Bueno, en conclusión, que como aprovechaban una vulnerabilidad, pues podían, así, por así decirlo, hackear, entrar en esos sistemas, ¿no? ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, pues simplemente os hablo para que penséis un poco, por ejemplo, este gusano lo que hacía es que no hacía nada aparentemente, es decir, hackeaba o entraba en un sistema y lo que hacía es que se autopropagaba por un montón de sistemas y no sabían muy bien cómo. Decían que el uso principal era a través de un USB, es decir, pues a lo mejor mi ordenador está infectado, yo uso ese USB, luego se lo paso a mi familia y entonces pues eso se va autopropagando. Sin embargo, no era la única forma de propagación. ¿Por qué nadie lo veía al principio? ¿No? Porque, como os digo, se autopropagaba, se infectaba todos los sistemas, pero no hacía nada. Entonces, en conclusión,
Las palabras que cuando encontraron este malware lo analizaron y lo que veían es que había palabras como por ejemplo Siemens, un modelo específico de un PLC. Un PLC, ¿qué es? Es un controlador programable que hace algo, ¿no? Para que me entendáis, un PLC es como algo que controla un dispositivo físico. Puede ser, por ejemplo, un brazo mecánico, como por ejemplo cuando crean coches y cogen las diferentes piezas. Puede ser, por ejemplo, un semáforo, pero es que incluso ya no es solo eso, sino que se encuentra en infraestructuras críticas, como por ejemplo, pues centrales nucleares o cualquier, bueno, el sistema eléctrico de toda una ciudad, ¿no? Con lo cual pues os podéis imaginar por dónde voy, ¿no? Entonces, ¿por qué os hablo de todo esto? Bueno, pues aquí es a lo que quiero llevar. El objetivo de este ciberataque en concreto era Irán, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente porque os he puesto un ejemplo. ¿Por qué fue atacado eso, no? Bueno, pues lo que os he enseñado antes de esa foto son centrifugadoras de uranio. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, pues era simplemente una planta subterránea que estaba en Natanz, ¿vale? Y lo único que hacían era enriquecer ese uranio, es decir, lo agitaban, estaba en forma de gas y lo agitaban para crear sus armas nucleares. Entonces, ¿por qué quisieron atacar a Irán? ¿Por qué quisieron atacar esas centrifugadoras de uranio? Bueno, pues es todo muy curioso, porque claro, ellos crearon ese malware, hicieron que se propagara por todo el mundo, infectando un montón de cosas que no hicieran nada hasta llegar ahí. ¿Por qué querían llegar ahí? Bueno, pues porque querían atacar a Irán para que dejara de fabricar armas o por el motivo que fuera, ¿no? Por hacerle perder dinero, por hacer perder una guerra, por lo que fuera, ¿no? El caso es que iban directamente a Irán, justo a esas centrifugadoras de Irán, es decir, de uranio. Fueron creados esos malware, o ese malware en concreto, para ese sistema en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, ¿qué es lo que hacía, no? Bueno, pues su objetivo era infectar el ordenador que controlaban todas esas centrifugadoras para alterar las revoluciones y que no pudieran pues, operar correctamente. Por ejemplo, imaginaros, obviamente yo no soy una experta en centrifugadoras de uranio, ¿vale? Pero imaginaros que esa centrifugadora pues tenía que ir a cierta velocidad, con cierto tiempo, con cierta presión o con cierta temperatura, con lo que necesitara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues infectaban el ordenador que las controlaba y lo que hacías es que alteraba esas revoluciones, es decir, pues en vez de ir más despacio, iba mucho más rápido o aceleraba y frenaba la velocidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que esas centrifugadoras iban explotando o les salían grietas, dejaban de funcionar, etcétera. Entonces, lo curioso de este ataque es que no explotaron todas las centrifugadoras de uranio y ya está, sino que lo que hacían es que de vez en cuando ponían en marcha ese malware, reventaban unas cuantas y lo volvían a parar durante unos cuantos días. Aquí, pues bueno, dijeron que eran 28 días, pero vamos, quiero que sepáis la idea, ¿no? Lo paraban, dejaban otra vez todo quieto para que nadie se diera cuenta y otros 28 días y otra vez lo daban en marcha. Entonces se cargaban otras cuantas. Cuando se quisieron dar cuenta, pues ya pues no podían fabricar armas o iban más lentos o les costaba mucho arreglarlas y bueno, pues le ocasionó pues muchos problemas, ¿no? Ya sea pues de dinero, de lo que fuera, ¿no? Entonces, es un ejemplo de ciberguerra que fue en el 2005 o en el 2010, en esa franja, ¿vale? Y bueno, estamos en el 2024, sigue habiendo un montón de ciberguerras y no somos conscientes del daño que pueden hacer, ¿no? Porque a lo mejor no nos han atacado directamente a nosotros, pero por ejemplo en ese momento a Irán les hicieron mucho, mucho daño. Entonces, Irán cuando se dio cuenta de todo esto, pues contraatacó a Estados Unidos y bueno, pues le derivó o sea, les derribó webs y les hizo pues un contraataque, ¿no? También online. Pero claro, obviamente el daño que le hicieron a Irán, pues os podéis imaginar que fue muy grave. Entonces, aquí os he hablado de la ciberguerra hace tiempo, ¿no? Hace años. Sin embargo, como ya sabéis, a día de hoy sigue habiendo ciberguerra. Lo que pasa es que, pues, enfocada a otros puntos, ¿no? Lo que quiero enseñaros en esta diapositiva y en general es que, aunque pase el tiempo, seguimos más o menos en el mismo punto. ¿Y por qué digo más o menos en el mismo punto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un phishing, que nos puede hacer mucho daño, menos lo que sea. Sin embargo, no somos conscientes de que una ciberguerra realmente a lo bestia, para que me entendáis, nos puede hacer un daño ya no solo a mí o a mi empresa o a varias empresas o lo que sea, sino que es que pueden tirar, por ejemplo, como veis aquí, toda la red móvil de un país entero. Entonces ya no es solo, bueno, pues es que han tirado a esta empresa y le han hecho perder X dinero, sino que es que
nos pueden hacer mucho daño a todo el país, a todo el mundo, como habéis visto cuando han pasado todos estos ciberataques, que no quiero hablar de ninguna marca ni ningún software en concreto, pero sabéis de lo que os hablo, ¿no? Cuando contraatacan contra algo que afecta a nivel global, pues nos puede hacer mucho daño, ¿no? Igual que os hablo de tirar la red móvil de todo un país, ¿qué pasa si nos tiran pues toda la luz de todo el país, ¿no? Porque, como os digo, ¿qué pasa si alguien crea un malware enfocado a una central eléctrica y ataca esos PLCs, ¿no? Obviamente eso está muy controlado, está muy aislado, está muy protegido, muy monitoreado, pero claro, también lo estaban las centrifugadoras de uranio que estaban en Irán, estaban totalmente aisladas, no tenían nada de contacto al exterior y aún así, imaginaros y ver cómo han podido llegar ahí, pues no sé el tiempo que les costaría desde que crearon el malware hasta que llegó a ese ordenador que necesitaban, pero lo consiguieron y eso es lo importante. Entonces, quiero que veáis que la ciberguerra, actualmente también nos puede hacer mucho daño y no somos conscientes, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo que no es solo la ciberguerra, ya os digo, a nivel electricidad o a nivel lo que sea, sino que, como veis, afecta a todo. Por ejemplo, aquí vemos que tiraron el sistema fiscal ruso, ¿vale? Y lo tiraron durante un tiempo. No solo lo tiraron, sino que destruyeron totalmente todos los archivos de configuración, bueno, se cargaron toda la base de datos, se cargaron toda la copia de seguridad, bueno, fue una locura, ¿no? Entonces, ya no solo les destruyeron todo y fue toda una catástrofe, sino que es que encima dijeron desde Rusia bueno, que es que tenían un problema de mucho tiempo para poder subsanar y llegar al mismo punto en el que estaban antes de que les atacaran. Porque, claro, ya no solo les borraron las copias de seguridad, sino que borraron muchos registros, muchas configuraciones, con lo cual ya no solo perdieron todo, sino que dijeron, vale, es que ya no solo es que he perdido todo y me han hecho mucho daño, sino que cuando yo quiera llegar al punto en el que estaba, voy a tardar en recuperarme, ¿no? Con lo cual, como veis, la ciberguerra pues nos puede hacer mucho daño a todos los niveles y ya no solo, como os digo, a nivel empresa o a nivel a nosotros mismos. Ahora os quiero hablar un poco del catálogo de la NSA, ¿vale? Bueno, fue en torno al 2008-2009, ¿vale? La NSA, como ya sabéis, es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Su fin es la inteligencia y la contrainteligencia y lo que hace es que, bueno, pues tienen muchos dispositivos y mucho software de ciberespionaje para poder hacer, pues, su función, pues, de monitoreo, de intentar encontrar la seguridad y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que se filtró este catálogo de muchas tecnologías de red que ellos utilizaban para hacer este ciberespionaje y estas acciones de inteligencia, ¿no? Con lo cual es algo muy peligroso porque se publicaron 49 páginas de ese catálogo que os podéis imaginar que este catálogo, como veis, es top secret, es decir, no es una cosa que digas, bueno, me han robado este dato, me cambio el correo electrónico. Bueno, me han cambiado, bueno, pues, por ejemplo, si nos roban el DNI, no es lo mismo que nos roben el correo electrónico. El correo electrónico nos lo podemos cambiar, el DNI no. Pero es que ya cuando nos roban algo que está catalogado con el top secret, es decir, es que es más que confidencial, es algo que es, vamos, que es que no puede salir de ahí, pues os podéis imaginar el peligro que tiene que cualquiera pueda ver estas 49 páginas de su catálogo. Aquí está un poco tapado una imagen con otra, pero lo podéis buscar en internet porque está público y podéis ver el precio que tiene cada sistema o cada dispositivo, cada software que utilizaban. Era muy caro, ¿vale? Era muy caro, además era muy difícil de conseguir. Como veis, aquí os he puesto una imagen de uno de ellos, que es un USB que tiene pues un implante y lo que hace es que, bueno, pues puedes monitorear y ver todo lo que sucede a través desde ese dispositivo, ¿no? Entonces, el malo pues puede analizar todos esos datos, ¿no? Con lo cual, claro, os podéis imaginar que si en el 2008 pasa esto, se filtra todo esto y cualquiera lo puede ver, pues es un peligro, ¿no? Porque tener unas armas tan al alcance de cualquiera, pues puede ser muy peligroso. Antes a lo mejor menos, porque decías, bueno, vale tanto dinero que no cualquiera tiene tanto dinero, o a lo mejor tiene tanto dinero pero no lo puede conseguir, o a lo mejor tiene tanto dinero, no lo puede conseguir y tampoco sabe lo que es o cómo se desarrolla. Entonces, una vez que esto se expone públicamente, es cuando viene el problema, ¿no? Ya no solo cuando viene el problema, sino que ahora os quiero hablar de las armas que hay actualmente en el mercado, ¿no?
Aquí os enseño unas cuantas, no hace falta que sepáis cuál es cuál ni nada por el estilo. Si os interesa, pues os animo a investigarlo. Pero sí que es cierto que lo que os quiero transmitir en esta diapositiva es que, como veis, todo ha evolucionado, pero tiene un peligro. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente existen varias páginas web, varias empresas que se encargan de crear software o hardware que, bueno, pues hace estas tareas de monitoreo para diversos fines, ¿no? Hay algunos que obviamente con consentimiento pueden ser muy beneficiosos, como por ejemplo, pues imaginaros que trabajo en hacking ético, pues a lo mejor esa imagen que veis ahí de una Wi-Fi Pineapple, que los que os dedicáis a todo esto sabréis lo que es, ¿vale? Es la piña de Wi-Fi que lo que hace que, bueno, pues puedes monitorear y analizar pues el tráfico Wi-Fi, puedes analizar la seguridad de Wi-Fi, ¿no? Entonces, cuando tú tienes consentimiento y puedes hacerlo, perfecto, vale. Pero ¿qué pasa si esto está al alcance de cualquiera? Aquí es cuando viene el problema. Y es que ya no solo que lo puede tener cualquiera, que se vende y además, ya os digo, no hay ningún tipo de restricción ni de limitación ni nada, por lo menos no fácilmente. Y además, ya no solo eso, sino que, como veis, los precios dan risa, ¿no? Porque ¿quién no tiene a lo mejor 100 euros? ¿Quién no tiene 200? ¿Quién no tiene 50 euros? ¿No? Pues a lo mejor a algunos no nos sobra, a algunos nos sobra, lo que sea, me da igual, pero cuando alguien lo quiere para hacer un mal o para lo que sea, pues dice, pues mira, me gasto 200 euros y hago esto, ¿no? Entonces, que esas armas estuvieran, pues como os digo, en un catálogo cerrado, que no tiene casi nadie acceso a ello, vale, pero claro, cuando esto ya a día de hoy lo puede tener cualquiera y puede hacer un daño con muchísima facilidad, pues aquí es cuando viene el problema, ¿no? Ya no solo eso, sino que os quiero enseñar una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es el screen crack, ¿vale? Que es ese que veis ahí a la izquierda arriba. Es como un aparato que lo pones, por ejemplo, en un proyector o en un monitor, cualquier cosa, y lo que hace es que le manda la imagen y todo lo que captura al malo, ¿no? Esto ya no es solo un peligro como tal, sino que qué pasa si lo meten dentro de, pues como veis, detrás de un monitor que casi no se ve, detrás de un proyector o arriba del proyector. Bueno, pues todo esto es muy peligroso porque imaginaros que tenemos una empresa, alguien quiere hacernos un mal, nos pone ese dispositivo y nadie mira delante del proyector, ni detrás de las pantallas, ni nadie vigila todo eso, ¿no? Igual que os digo todo eso, también existen los USBs maliciosos, que esos también habréis oído hablar de ellos, que es un USB que, bueno, pues existen varios, ¿vale? Con diversas funcionalidades, unos más potentes, otros menos. Pero lo que puede hacer un USB programable prácticamente es todo, porque como bien dice, es programable, ¿no? Entonces puedo programarlo para que aumente la temperatura del procesador, apague todos los ventiladores, me cargo el dispositivo directamente. Ya no solo si quiero cargarme el dispositivo, que a lo mejor no es mi objetivo, ¿no? Pero pues a lo mejor quiero interceptar tráfico, a lo mejor quiero meterle un malware, a lo mejor quiero lo que sea, ¿no? Lo que se le ocurra al malo. Entonces, un USB, pues es muy pequeñito, ¿no? Entonces, depende de la vigilancia que se tenga del ordenador o del servidor o del CPD. El CPD, como sabéis, es el centro de datos, ¿no? El centro de, como sabéis, donde todos los servidores están, es un sitio muy, muy sensible para una empresa. Entonces, claro, imaginaros que alguien se cuela ahí, como por ejemplo, pues el personal de limpieza o cualquier empleado que a lo mejor quiere hacer un daño o quiere cualquier cosa, pues si entra ese CPD, pincha el USB y se va, pues a lo mejor nadie vigila si hay un USB malicioso o si hay cualquier sistema de estos que estáis viendo en pantalla, ¿no? Con lo cual, como veis, y lo que quiero haceros reflexionar es que la ciberguerra ha sido bueno, es que está siendo continuamente, no somos conscientes del peligro y, bueno, pues es muy preocupante, ¿no? Ahora os quiero hablar de otro sistema que me parece muy interesante, que es, por ejemplo, los teclados, ¿no? Actualmente existen teclados que ya van con un implante dentro, ¿vale? Que lo que hace es que pues transmite una señal Wi-Fi y el atacante puede obtener pues toda esa información a través del Wi-Fi, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues esto también es muy peligroso porque ya no solo puede ser malo el empleado, sino que a lo mejor qué pasa si es mala la empresa, ¿no?
Yo aquí ni culpo a unos ni culpo a otros, no me gusta todas esas cosas, no me gusta, ¿vale? Pero sí que quiero haceros reflexionar. ¿Qué pasa si vosotros entráis a una empresa y os dan vuestro ordenador y un teclado como este? Vosotros no vais a saber que ese teclado va a estar pinchado. Entonces ahí podéis poner a lo mejor vuestra cuenta de banco, que no deberíais porque es algo personal y no se debe hacer en un dispositivo corporativo, pero bueno, ya no solo digo la cuenta de banco, pueden ser las credenciales del correo o cualquier cosa. Imaginaros que quieren vuestras credenciales y luego os suplantan o cualquier otro motivo, ¿no? O simplemente por espionaje. Con lo cual, ya no es solo malos unos ni malos otros, sino que como veis, mirad lo que vale, 119, 109 euros, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veáis que estas armas existen a día de hoy y lo que antes era muy difícil de conseguir, ahora no lo es. Quiero hablaros también un poco de lo que es el multifactor, ¿vale? El multifactor es la segunda comprobación de seguridad, ¿no? Aparte de la contraseña, que siempre tiene que ser lo más segura posible. Acordaros, por favor, no lo utilicéis ni pongáis contraseñas sencillas como 1, 2, 3, 4 y demás. Siempre poner el multifactor todo lo difícil que podáis y todos los que podáis, aunque bueno, tampoco hay que llegar a un punto obsesivo, pero intentar llegar a un punto por lo más seguro posible, ¿no? Como ya sabéis, el multifactor es seguro, es más seguro que no tenerlo, obviamente, pero hay que tener cuidado porque no todos los segundos factores de autenticación son igual de seguros. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando por ejemplo, utilizamos solo nuestro número de teléfono, ¿qué pasa si alguien hace un SIM swapping, ¿no? Esto es la técnica que utiliza un malo para pues clonar esta tarjeta, ¿no? Entonces, si nos clonan esa tarjeta, pues ya se pueden saltar ese multifactor. Si luego tu contraseña es sencilla o se la saben o pueden sacarla por fuerza bruta o por lo que sea, pues ya te da igual tener ese segundo factor de autenticación. Yo no digo que no sea seguro, simplemente digo que hay otros métodos que también, pues a lo mejor aportan más seguridad que ese, que a lo mejor clonar una tarjeta, pues puede ser más sencillo a día de hoy, sobre todo con la clonación de voz, el uso de la inteligencia artificial. Como sabéis, es muy sencillo. Cojo un audio de alguien, luego lo clono, intento hacerme pasar por él para que me hagan un clonado de SIM y bueno, pues puede colar o no y puede ser más difícil o no, pero puede pasar. Entonces, existen dispositivos como por ejemplo las YubiKey o cualquier otro dispositivo que podéis analizar, hay muchos, que es por ejemplo pues un USB que va por huella, por diversas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya es más difícil porque os tienen que robar todas las cosas más tu huella, con lo cual pues es mucho más difícil. Como sabéis, un atacante lo mejor es intentar ponérselo lo más difícil posible porque la seguridad 100% no existe, ¿vale? Entonces, ahora os quiero hablar un poco de lo que es un ataque que fue muy curioso, ¿vale? Que fue, pues, utilizando la ingeniería social, que esto se basa en engañar al eslabón más débil, que es el ser humano, por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, por nuestros sentimientos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hizo el atacante fue investigar mucho a la empresa que quería atacar, y bueno, pues lo que hacían es que sacaban un montón de información, toda la que pudieron, encontraron todo lo que son los LinkedIn, las redes sociales, todo lo que pudieron encontrar y con toda esa información, como era tantísima información, consiguieron suplantar a través de un phishing, que ya os digo que es como un phishing pero por voz, suplantar esta voz de esa persona y demás con estos datos que habían conseguido, consiguieron saltarse este segundo factor de autenticación y como las credenciales habían sido liqueadas, es decir, habían sido robadas, pues pudieron hacer un montón de daño, ¿no? Con lo cual, este segundo factor de autenticación, pues en este caso no sirvió de nada o fue muy fácilmente bypassable, ¿no? O como se diga ese verbo. Bueno, se bypasseó, se saltó esa medida de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, hay que intentar poner todas las medidas de seguridad posibles. Ahora os quiero hablar un poco de los ataques a cámaras de vigilancia. Yo no digo que una cámara de vigilancia sea sencillo de hackear, solo digo que hay determinados modelos que a lo mejor son muy antiguos y tienen una vulnerabilidad y no las actualizamos, pues esa vulnerabilidad no está parcheada, con lo cual un atacante la puede utilizar. Con lo cual, os quiero hablar un poco de dos cosas diferentes. En primer lugar, el robot inteligente, que puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí me da igual las marcas, solo quiero que veáis el concepto. Este robot inteligente, que es un robot de estos que limpian, ¿no? Por casa, tenía una cámara y un micrófono. Entonces, encontraron una vulnerabilidad en el sistema a través del cual podían ejecutar comandos y entonces podían ver a través de la cámara y oír a través del micrófono. Con lo cual,
pues bueno, pudieron ver de todo y bueno, pues eso es muy peligroso como os podéis imaginar, ¿no? Lo mismo pasa con algunas cámaras de vigilancia, pues en este caso es una POC que confirmamos que funcionaba, obviamente funciona si la cámara está en cierta versión, no la puedes actualizar porque entonces si la actualizas ya no tiene esa funcionalidad, pero bueno, quiero que veáis que lo importante está en actualizar, en tener cuidado con el fabricante al que compro si lo va a actualizar o no, porque lo más importante es todo esto. Como veis, esta cámara de vigilancia pues se podía hackear o bueno, se podía entrar en el sistema muy fácilmente, también se podía inyectar comandos de forma muy sencilla, se podía mover la cámara, se podía ver a través de ella, escuchar el micrófono y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con todas estas cosas, ¿no? Que las actualizaciones son muy interesantes, muy importantes y hay que tener mucho cuidado. Además de ello, me gustaría hablaros un poco de algo más actual aún, que son los electrodomésticos, ¿no? Como sabéis, pues muchos electrodomésticos ya tienen un montón de funcionalidades diferentes y hay veces que puede ser peligroso, ¿no? Aquí he censurado el nombre, pero lo de la derecha quiero que sepáis que es un tuit de una persona real que dice ¿por qué mi lavadora está utilizando 3,6 gigabytes al día, ¿no? Porque hace ese movimiento de datos, ¿no? Si es una lavadora, ¿para qué tiene que hacer ese pico de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante porque también tenía una vulnerabilidad a través de la cual pues hacían determinadas cosas. Se cree que en este caso fue para una red de bot, es decir, lo que hacían es que hackeaban a diferentes sistemas para que luego esos sistemas hicieran algo, que ese algo lo elige el atacante, ¿no? Que es el que las controla. Con lo cual, como veis, pues hay que tener mucho cuidado también con nuestros dispositivos electrodomésticos y todo lo que usemos en todo momento. Algo importante que también quiero que sepáis y que reflexionéis es sobre los insiders o los empleados. Como os digo, hay que tener cuidado no solo con nuestros empleados, que lo hagan todo de la mejor forma posible y demás, ¿no? Sino que hay que tener cuidado pues bueno, cuando echamos a una persona o cuando una persona se va o cualquier cosa, muchas veces no tenemos cuidado, y digo tenemos como si yo tuviera una empresa, pero bueno, imaginaros que yo tuviera una empresa. Si echamos a una persona y ahí no tenemos cuidado en, pues, cómo le borro, o sea, le cambio las credenciales para que no tenga acceso a determinados documentos que son sensibles y demás, bueno, pues puede ser un peligro porque puede hacer un daño, pues, si le da por ahí, si le apetece o lo que sea, ¿no? Con lo cual, ya no solo los empleados, sino los insiders, es decir, los empleados que están ahí y ya no solo los empleados. Como os digo, un insider puede ser el personal de limpieza, puede ser el técnico, puede ser cualquier persona que en este caso pues pueda entrar a la red o pueda entrar a nuestra organización y demás, ¿no? Entonces, como os digo, no digo que haya que no fiarse de nadie, pero nadie controla si alguien entra a limpiar, si no pone un USB, si no pone ningún dispositivo de este tipo, tampoco controlamos si hay algún dispositivo que no debería de estar. Tampoco es fácil eso, porque si contratamos a alguien que valide que no haya ningún dispositivo conectado, ¿cómo nos fiamos de esa persona que no haya sido esa persona la que lo haya conectado, ¿no? Con lo cual, es todo muy complicado, la seguridad es muy complicada de conseguir por lo menos al 100%, pero sí que es cierto que es algo que normalmente no nos planteamos en este aspecto. Como os digo, os quería hablar un poco de todo esto, ya no solo el personal externo, la protección del CPD, la revisión de los accesos y todo eso, sino que, como sabéis, también a través de las ganzúas, de poder intentar abrir pues, puertas, cerraduras, yo qué sé, cajas fuertes, cualquier cosa, ¿no? Con lo cual hay que tener más cuidado con la seguridad física que bajo mi punto de vista pues no se tiene en cuenta muchas veces o no tanto como lo que debería, ¿no? Además de ello, me gustaría que pensáramos y reflexionáramos sobre cuando creamos unas herramientas, ¿no? Como veis y como hemos visto desde el principio, claro, tú creas una herramienta para atacar, ¿no? Para atacar o para monitorear o para un fin que para ti es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si luego alguien malo consigue esa herramienta y luego la utiliza contra ti o contra toda la nación o contra todo el mundo, ¿no? Pues eso es un peligro como estamos viendo, ¿no? Como veis, pues el software antes, bueno, el software se puede robar, lo que sea, pero claro, antes lo físico y lo que es así tan
top secret, para que me entendáis, pues que no debería de estar tan accesible para cualquiera, pues antes era muy difícil de saber qué armas usaban, cómo eran, qué es lo que hacían. Ahora, pues claro, como veis, no digo todo, sino que hay cosas que están a nuestro alcance. Ya que he dicho esto, también es cierto que me gustaría que pensarais, si en 2005-2010 tenían esas herramientas tan importantes y potentes que ahora estamos usando nosotros y que ahora podemos nosotros utilizar y nosotros lo vemos como algo súper increíble que puede hacer cosas tan impresionantes, han pasado un montón de años, estamos en el 2024, ¿qué es lo que no tendrán? Es lo que me gustaría que pensarais, ¿vale? Entonces, además de ello, ya todos estamos más concienciados con el phishing, todos ya decimos, uy, pincho o no pincho en este enlace, pero luego hay cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo los ataques a ingeniería social, pero enfocados a otra forma. Es decir, el atacante siempre le da la vuelta, se inventa cosas que yo, que me dedico a esto, hay veces que yo cuando me entero de algo digo, ¿cómo se te puede ocurrir eso? No se me hubiese ocurrido en la vida. Bueno, pues por ejemplo, un atacante, por ejemplo, ahora lo que hacen es que crean una entrevista que es falsa. Por ejemplo, yo te digo, oye, ¿buscas trabajo? Pues mándame tu PDF, bueno, tu currículum en PDF, cuéntame un poco sobre ti, cuéntame un poco en la empresa en la que estuviste o en la que estás. ¿Por qué hacen esto? Porque así saben la empresa objetivo. Imaginamos que yo quiero atacar a una empresa. Pues yo intento contratar a una persona de esa empresa y le intento sacar datos de esa empresa. Además, puedo ver si se salta NDA, a lo mejor puede ser una trampa. Bueno, pues todas estas cosas se hacen a día de hoy. También quiero deciros un poco que tengáis cuidado con los phishing. Ahora con la suplantación de imagen y de voz cada vez son más importantes, más... Bueno, es que son súper fáciles de caer porque claro, ya no es solo que te escriban un mensaje de texto, sino que te llaman, a lo mejor te clonan la voz de alguien que tú conoces o a lo mejor cualquier cosa. Bueno, pues por cualquier motivo en algún momento podemos caer. Entonces, en este caso, lo que se sugiere es que se haga una pregunta. Imaginemos que yo estoy en una empresa, pues de vez en cuando digo, vale, la pregunta cuando yo te llame y te diga que quiero que hagas una transferencia va a ser no sé qué, o cierta pregunta, o cierta palabra, cualquier cosa que a lo mejor el atacante sabe muchas cosas, pero eso no lo sabe. Entonces, hay algo a través de lo cual podemos pillarle, ¿no? Como os digo, la seguridad es un proceso, no es algo que se haga y se termine, sino que hay que tener cuidado con todo lo que hacemos. Algo que me parece muy curioso, que yo no lo había pensado nunca y me llama mucho la atención, cuando, por ejemplo, alguien quiere hacer mucho daño a una empresa, pues obviamente va a hacer el máximo daño que pueda, ¿no? Es decir, a los altos cargos, a la dirección. ¿Por qué los altos cargos nunca viajan en un mismo avión, en un mismo tren o en lo que sea, ¿no? Bueno, pues porque imaginemos que un malo quiere cargarse esa empresa o quiere cualquier tipo de daño, pues entonces, claro, va hacia donde están todos, ¿no? Y entonces directamente pues se carga toda la dirección de la empresa. Por eso, todos los altos cargos, los directivos, personas con mucho poder, cualquier cosa, normalmente no van juntas en un mismo medio de transporte, ¿no? Como veis, la seguridad no es solo en nuestros dispositivos, sino también nuestra seguridad física. Algo que también me gustaría que pensarais, y ya casi estoy terminando, que sé que voy un poco mal de tiempo, es sobre las ventanas de tiempo en las actualizaciones. ¿Qué es esto? Bueno, como ya sabéis, lo que ha pasado en CrowdStrike, por ejemplo, es un ejemplo de que, pues, ¿qué pasa, no? Si a mí me pide actualizar algo, yo lo actualizo y ha habido algún tipo de problema y se me estropea el sistema o no puedo trabajar, pues es un riesgo, ¿no? Pero, ¿y qué hago? ¿No lo actualizo? Eso también es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque, claro, si yo no actualizo, quiere decir que yo tengo una vulnerabilidad en mi sistema. Quiero que sepáis que existen empresas que lo que hacen es que miran el código fuente de antes de actualizarla y de después para saber qué es lo que han actualizado para encontrar la vulnerabilidad. Con lo cual, si tú no lo actualizas, yo voy a por ti porque sé dónde está esa brecha de seguridad, ¿no? Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Lo actualizamos en el mismo momento y nos arriesgamos a que pase algo que no se haya contemplado y pueda ocurrir algo malo? ¿O me espero un poco y mientras estoy desprotegido? Bueno, pues hay que valorar un poco todo esto y bueno, pues como veis, la seguridad 100% es muy difícil de conseguir, ¿no? Como conclusiones, creo que le podéis dar vueltas a muchas cosas de las que os he hablado hoy.
necesitamos aprender sobre las ciberguerras y los ataques que ha habido en todo momento, porque como veis, estamos en un continuo patrón. Es decir, lo que ha pasado hace años sigue pasando y además no lo parcheamos y cada vez nos puede hacer más daño, con lo cual hay que aprender e intentar encontrar pues una solución, lo que sea, no lo sé, pero hay que intentar analizar lo que ocurre para mejorar en la actualidad, ¿no? Como veis, continuamente estamos en guerra, no lo vemos o no lo queremos ver, vemos que han tirado una empresa y decimos, bueno, pues se ha caído esa empresa, pero como a mí no me afecta, ya no nos afecta hasta en el momento en que nos afecte. Entonces, ya no solo nos puede afectar, como os digo, a nivel personal, sino a nivel empresa, y ya no solo a nivel empresa, sino, como veis, también puede afectar a toda la nación, a global, a cualquier cosa, con lo cual, pues tenemos que tener un poco más de concienciación al respecto. Algo que también os he dicho mucho en el día de hoy es que, como veis, antes todo esto estaba muy filtrado y ahora está prácticamente al alcance de cualquiera que tenga 100 euros, 200, lo cual me parece un poco peligroso y, como os digo, si eso estaba en el 2005, imaginaros en el 2024 qué armas pueden tener, ¿vale? Quiero también transmitir, ya que estoy aquí, que la seguridad física, como veis, hay algo que tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que validarlo, valorarlo y encontrar procedimientos para, pues, aportar la máxima seguridad posible en este aspecto, porque tenemos mucho cuidado con el antivirus y con las credenciales, pero luego te dice un técnico, oye, que tengo que arreglar este ventilador, y tú le dices, ah, vale, pasa, y nadie vigila si realmente es una persona que tiene que hacer eso, nadie vigila si realmente se ha ido al baño o se ha ido a pinchar un USB malicioso en algún sitio. Bueno, pues todo esto no se hace o no se hace de la mejor forma posible, ¿no? Como veis, hay que tener cuidado no solo en la compra de cualquier dispositivo, solo ordenador, sino cafeteras, lavadoras, cámaras, cualquier dispositivo que compremos, hay que tener cuidado con lo que compramos, asegurarnos que lo podemos actualizar y, bueno, aislarlo lo máximo posible y monitorearlo, bueno, intentar tener el máximo cuidado posible, cambiar las contraseñas por defecto, todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Por último, pues como veis, los multifactor están muy bien para implementar y mejorar la seguridad, pero no todos son igual de seguros y tenemos que conocerlos todos y buscar por la mejor opción para nosotros, ¿no? Por último, la formación, la concienciación y los simulacros para todos, y lo he puesto en mayúsculas aposta, y he puesto empleados, pero aquí lo podría cambiar por personas, por individuos, por cualquier cosa, porque nos afecta, como veis, no solo a nivel organizacional, sino que nos afecta a todos los niveles. Como veis, pues somos el eslabón más débil y nos pueden hacer mucho daño a todos los niveles. Con lo cual, pues bueno, aquí os dejo mis redes, me llamo Creanixtero, tengo muchas redes distintas, lo que más utilizo es LinkedIn. No lo digo por hacer propaganda, ni mucho menos, sino porque si tenéis cualquier tipo de duda, de cuestión, de sugerencia, me gusta mucho dar ponencias, vídeos y demás, los subo públicos, con lo cual para mí es todo un placer ayudar a esta concienciación y a todas las dudas que os puedan surgir. Sé que he ido un poquito rápido y al principio me he hecho un poco de lío, pero bueno, creo que ha quedado claro por lo menos la visión que quería aportaros y sobre todo espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Un aplauso para Elisa. Elisa, por favor, con tu ponencia. Desde España nos está acompañando ella en este momento. Claro que sí, muy interesante esto de los temas, de esto de los hackers, como se ha venido conversando y se ha venido exponiendo en el Congreso de Ciberseguridad. Y este tema de los hackers olvidados, las ciberguerras, que mucho se está dando, ¿no? Últimamente, imagino que por el lado de Europa pues se da mucho de este sentido y estamos viendo la posibilidad de repente concientizar y desarrollar más personas que sepan defender este mal. ¿Qué consejo, para ya conclusiones finales, qué consejo darías para el tema de cómo saber protegerse, cómo poder identificar estos hackers que de repente hacen temas de ciberguerra? Pues es una buena pregunta porque, bueno, lo primero, muchas gracias, me alegro que os haya gustado. Es una buena pregunta porque yo lo he dicho en toda la ponencia porque es lo que pienso, la seguridad 100% no existe y cada vez que aprendo más, porque estoy continuamente aprendiendo, me encanta, y cada vez que aprendo más me doy cuenta de que no tenemos seguridad o muy poca y es muy difícil conseguir una seguridad aceptable.
Entonces, lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es intentar ponerle al atacante lo más difícil que se pueda su objetivo, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una contraseña de 1, 2, 3, 4, ¿a por qué van a ir? ¿A por mí o a por el que tiene un montón de multifactor y le tienes que robar 20.000 cosas? Pues obviamente van a ir a por el débil, porque va a ser el método de entrada o el objetivo de entrada para poder entrar a esa organización o a lo que persiga ese atacante, ¿no? Con lo cual, mi primer consejo es eso, es lo primero, todos los consejos que se suelen dar de tener cuidado con las contraseñas, cambiarlas, no utilicéis la misma contraseña para todo. Bueno, lo de los phishing, intentar no fiaros de nadie, no pulséis en, a ver, no digo que no os fiáis de nadie, pero tener cuidado de los remitentes, de dónde pinchamos, de dónde damos los datos. A mí me parece curioso, yo también soy una persona que hay veces que me fío más de lo que debería, pero hay que tener cuidado porque hay un atacante, por ejemplo, muchas veces dice, oye, ¿me das tu DNI? Y tú dices, sí, toma. A lo mejor es el cartero o se ha hecho pasar por el cartero y te acaba de robar el DNI, ¿no? Y solo con el DNI, tu nombre y poco más, te pueden suplantar, pueden hacer mucho daño, ¿no? Con lo cual, hay que intentar dar los menos datos posibles, tener cuidado con nuestros datos más sensibles. Un correo electrónico, pues bueno, tener cuidado con el correo electrónico y demás, pero no es lo mismo dar el correo electrónico que, por ejemplo, el DNI o otras cosas, ¿no? Y luego lo que os digo, intentar poner Gracias las por la medidas... respuesta. Un aplauso una vez más y vamos a despedir a Elisa Núñez desde España. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología por medio del CRA, le damos las gracias por la participación y vamos a estar en contacto porque hay futuros eventos más adelante. Saludos a la Muchísimas distancia. gracias. Un placer.